Buenas tardes. Universidad UNIAC les da la bienvenida al conversatorio Gestión de Proyectos Artísticos en Medios y Espacios Digitales, organizado por el Magíster en Gestión de Proyectos Artísticos. Exponen Lucía de la Mesa, Javier Ibacache y Freddy Araya. Queda con ustedes Roberto Poblete, actor, director, gestor y productor teatral, docente de la Escuela de Teatro y Comunicación Escénica. Muy amable, muchas gracias Jesús por esa presentación. Amigas, amigos, bienvenidos. La cultura y las artes viven un momento crucial en su historia y desarrollo en esta era digital. Hace muchos años que tenemos a nuestra disposición plataformas digitales, pero desgraciadamente fue necesaria esta situación crítica, esta pandemia, para que las empezáramos a utilizar como medios de difusión artística, como herramientas de trabajo. Los medios digitales propician una apertura de espacios y entonces esta producción y presentación de eventos artísticos y culturales viene a promover, a provocar un cambio de nuestras audiencias. La cultura digital al mismo tiempo necesita nuevos formatos de gestión y producción artística, lo que requiere un nuevo perfil de productores, un nuevo perfil de profesionales, con su respectiva capacitación. Con la expectativa de ampliar nuestra mirada frente a la producción artística nacional e internacional a través de los medios y espacios digitales, este conversatorio reúne hoy a tres destacadísimos profesionales y docentes que comparten sus miradas y experiencias frente a los desafíos para la gestión cultural en estos tiempos de pandemia. En el mismo orden que fueron escritos sus nombres en nuestro afiche de promoción, los voy a presentar. Don Javier Ibacache, periodista, crítico y programador de artes escénicas, jefe de unidad de programación artística y formación de públicos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Además, es consultor de proyectos de desarrollo y formación de públicos, es docente del Magíster en Gestión de Proyectos Artísticos UNIAC. También quiero dejar con ustedes a la profesora Lucía de la Masa, actriz, directora teatral, dramaturga, gestora y productora cultural. Ella es magíster en investigación en artes escénicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde reside actualmente. Así que agradecemos doblemente que esté aquí. Allá son 5 horas de diferencia. Y también ella es docente de magíster en gestión de proyectos artísticos. Y también tenemos la presencia de Freddy Araya, un reconocido actor nacional, gestor y productor cultural, director general del Teatro del Puente, magíster en gestión de instituciones y empresas culturales de la Universidad de Barcelona. Él también es docente del magíster en gestión de proyectos artísticos de UNIAC. Quiero darle la más cordial bienvenida y en el mismo orden que fueron presentados le vamos a dar 10 minutos a cada uno de ustedes para que hagan su ponencia, que va a dar pie más tarde a las preguntas de las personas que están asistiendo aquí por las diferentes plataformas. Quiero invitarlos a que ante cualquier duda, ante cualquier necesidad de conexión, por favor utilicen, no duden en utilizar nuestro chat para hacernos llegar sus inquietudes y sus preguntas a cualquiera de nuestros panelistas. Dejo con ustedes entonces, con sus 10 minutos, a don Javier Ibacache. Don Javier tiene la palabra. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro. En 10 minutos lo que me interesa hacer es un breve recorrido por algunas imágenes que a esta altura ya son imágenes icónicas de lo que ha venido siendo este extraño tiempo de confinamiento, especialmente para las artes presenciales, ¿verdad? Siempre teniendo presente desde el énfasis que me interesa enfocar, que son los públicos que, no obstante el confinamiento, la cuarentena y la pandemia, la relación con los públicos parece no estar en pausa, como lo dice el consultor Tom O'Connor, respecto del tiempo que estamos viviendo. Por eso se vuelve interesante ir haciendo este recorrido que parte en marzo y cómo han ido surgiendo otras modalidades de sostener ese vínculo con los públicos. Esta es una fotografía de un ensayo en Senegal del 15 de marzo, de una versión de la consagración de la primavera, en versión de la coreografía de Pina Bausch,
que reunía a 38 bailarines de África y que haría una gira por distintos teatros de Europa. El último ensayo se hacía el 15 de marzo, el día en que se declaró la suspensión de actividades y la cuarentena también en Senegal. Y esto se convirtió en un testimonio, yo creo, del tiempo pre-COVID, ¿no? Y de hecho fue presentado y estrenado esta versión de ensayo a público en Sadler's Wells. Pero pienso que junto con eso, que son testimonios de archivo, también han sido relevantes las decisiones que han ido tomando distintas organizaciones también de referencia para adaptarse a este nuevo tiempo de incertidumbre. La imagen que comenzó a circular el 25 de mayo del Berlin Ensemble con 500 butacas menos, adaptándose de antemano a los tiempos que vendrían, creo que marcó la conversación, sobre todo porque se trata de un teatro de la compañía creada por Brecht, que apunta precisamente a la vinculación con un público crítico. Y en ese sentido, las alternativas que han surgido para la vinculación con los públicos nos dan pistas probablemente de cómo va a continuar el tiempo a futuro. Estas son las estrategias del ciclo 1 a 1 de la Ópera Estatal de Stuttgart, que se han mantenido incluso después de que se ha reabierto la actividad artística en Alemania, buscando mantener ese vínculo. Este es el primer festival de música en línea que se realizó en Bangkok, usando también, ya de manera integral y decidida, el gran hallazgo probablemente para las artes que ha sido Zoom, ¿no? Hallazgo en el sentido de que no se lo conocía o no se lo empleaba antes, pero también condicionando las posibilidades artísticas. Esa es una segunda manera probablemente de seguir en esta relación con los públicos. La tercera está dada por la nueva manera de ocupar los espacios abiertos, como creo que este festival de Rumania realizado en junio con un par de fotografías que también han marcado la pauta sobre cómo serían los espectáculos de ahora en adelante, dan pistas también de cómo se emplean los espacios al interior de los teatros, como este primer concierto hecho también en Stuttgart con públicos y con músicos, reduciendo el número de músicos en escena para mantener la distancia social. Y junto con eso comienzan a aparecer ya operaciones, diríamos, performáticas, como la apertura de teatros del canal, con esta serie de maniquíes que resguardan el distanciamiento social y el distanciamiento físico entre los públicos, o esta instalación con la que se reabrió el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, un concierto hecho ante más de 2000 plantas, quizá también dando cuenta de la ausencia de los públicos y de cómo el COVID-19 es probablemente una consecuencia de una crisis ambiental. El marketing también ha tenido una oportunidad para vincularse de otra forma con los públicos, justamente a partir de estas señales que determinan el distanciamiento social, como esta función especial de los Minions en un cine de París, o bien desde la escena misma, la adaptación que ha habido de los protocolos, como lo hizo en el lanzamiento de su temporada el Ballet Nacional de Holanda, con este tutú pandémico, con este tutú de 2 metros de diámetro que resguarda aparentemente la distancia en el escenario. Y también los ensayos que hemos comenzado a ver de algunas producciones donde se integran, quizá artísticamente, los protocolos, como en ese caso de protector facial. Pero también han surgido oportunidades nuevas para los públicos en este reencuentro con los espacios. El Louvre, el museo más visitado y más, diríamos, con mayor densidad de públicos durante el año, se reabrió en julio dando la posibilidad a los espectadores, a los visitantes, de tener una experiencia de contemplación distinta. Quizá esa sea una buena noticia, sobre todo para los espacios de alta circulación de público. También en julio se estrenó esta versión que decíamos de la consagración de la primavera en Sadler's Wells, y ya comenzó a hacerse usual que las reaperturas de cines y las reaperturas de teatros tenían aparejado un tipo de intervención que de algún modo sacaba de la relación con los espacios la amenaza del virus, ¿verdad? Que va en paralelo con las medidas de higienización que están empleándose en todos los lugares.
Una buena noticia quizá ha sido el reencuentro con los espacios abiertos, con espacios que en algún momento ya han enfrentado algún tipo de peste o son testimonio de alguna peste. Es el caso de la función especial desde el Epidauros, de este anfiteatro, de la obra más antigua de la que se tiene registro, que se presentó en una función especial a fines de julio, me refiero a los persas, y que probablemente es el hito cultural y el hito histórico, el hito teatral de este extraño tiempo que estamos viviendo. Y que tiene un correlato con la adaptación que la industria de la música, por ejemplo, ha tenido para comenzar a hablar de lo que será una expresión que vamos a incorporar a nuestro cotidiano, que son las burbujas sociales, cómo los espacios culturales, los teatros, las salas comienzan a incorporar en su estrategia la noción de burbujas especiales para garantizar precisamente que las personas puedan acudir sin riesgo a un contagio. Pero junto con eso también se revalidan o se comienzan a hacer más usuales experiencias o lenguajes que ya venían desarrollándose, pero que siento que hoy tienen una oportunidad nueva en la vinculación con los públicos, que son los espectáculos inmersivos, que apuntan a una vivencia desde otros sentidos distintos a los que son corrientes en la presentación a público de un contenido, como esta versión de Ensayo sobre la ceguera, que está hecha en la línea de lo que podríamos llamar teatro sonoro, y que comienzan a ser experiencias muy recurrentes. También comenzamos a ver el estreno de creaciones que se ensayaron durante la pandemia, durante la cuarentena, como este encargo del Festival de Edimburgo a la Compañía de Ballet de Escocia, donde se ensayó una pieza y se creó una pieza por Zoom especialmente para la reapertura o para el lanzamiento digital del festival. En nuestra región hemos encontrado experiencias pioneras en el sentido que son las primeras que se están haciendo de reaperturas de espacios presenciales en Montevideo, donde lo que comenzamos a ver es un uso distinto de los edificios, como el del Teatro Solís, que se empleó en el primer concierto que se hizo en agosto, distribuyendo a los músicos y al coro en los palcos, ¿no? Con la platea, con público distanciado. Y esto ha llevado a reimaginar los teatros, cuáles serían los diseños arquitectónicos de los teatros de ahora en adelante, el ejercicio que hizo una oficina de arquitectos para el Kennedy Center, que proponen que de ahora en adelante los teatros tendrían que tener este diseño de teatro de colmena. La buena noticia quizá es que en Europa al menos están muy optimistas, no parece ser lo mismo en Nueva York, porque el propio Berlin Ensemble la semana pasada ha reincorporado muchas de las butacas que habían retirado precisamente porque están en la fase ya aparentemente de mayor normalidad. Y lo último es esta experiencia del domingo que siento que es una alerta, ¿no? En el Teatro Real de Madrid, en la primera ópera de esta temporada, donde se estrenaba un baile de máscaras, el público de lo que se llama el sector del paraíso, que en Chile lo llamamos el gallinero, se mostró bastante disconforme con los protocolos de distanciamiento social y obligó a suspender la función. Hay toda una polémica hoy día de si se respetaba o no se respetaba el distanciamiento físico, y la pregunta en este caso que comienza a surgir es cómo los públicos entonces van a seguir reaccionando en este nuevo escenario. Lo que estaremos viendo en octubre seguramente va a ser interesante en Londres con la reapertura del National Theatre, que ha sido muy relevante para el confinamiento, dado que ellos han programado las funciones de streaming y han rediseñado una de sus salas bajo el concepto de las burbujas sociales. Creo que son los siguientes, si pudiéramos sintetizar, los escenarios que comienzan a caracterizar en la vinculación con los públicos de ahora en adelante. Primero la pregunta por si se ha producido o no una ampliación o diversificación de públicos, cómo se integrarán las audiencias digitales de ahora en adelante, cómo se integrarán las nuevas prácticas y hábitos culturales surgidos en el confinamiento, cómo vamos a repensar la participación cultural, cómo trabajar con burbujas sociales precisamente en contraste con la participación, y cómo van a ser los sistemas híbridos de programación digital, presencial, y junto con eso los trabajos de mediación y trabajo de formación de públicos, sobre todo cuando la brecha digital es un factor muy relevante. Eso de momento, Roberto. Javier, pero antes de darle la palabra a Lucía, quería
en esto de la ampliación y la diversificación de los públicos, ¿hemos salido perdiendo o hemos salido ganando con esta de la diversificación de los públicos, en tu opinión? En la poca experiencia que todavía tenemos al respecto. En mi opinión, por lo menos hay algunos estudios que invitan a ser optimistas, ¿no? Podemos discutir quizá la metodología de los estudios, pero hay al menos dos antecedentes, un estudio en Gran Bretaña y otro hecho en Lima, a partir de casos puntuales. Quizás las muestras no son tan amplias, pero nos permiten suponer que efectivamente ha habido un nuevo público que no se había acercado a la oferta de determinados espacios y que en confinamiento sí han accedido ante la oferta digital. Resta todavía por preguntarse más si ese público va a continuar siendo público cautivo, y también en Chile al menos va a ser interesante comprobar la diferencia estacional. O sea, las transmisiones por Zoom que se hicieron en invierno tenían una convocatoria significativa de públicos. Habrá que ver si con el cambio de las medidas de confinamiento, donde hay mayor flexibilidad para la circulación de las personas, y también el cambio de la temperatura, se va a mantener o no ese flujo de públicos. Creo que no estoy seguro que podamos dar por hecho que este público se haya fidelizado. Creo que sí hay mayor ampliación de públicos. Muy bien, muchas gracias. Vamos a dejar aquí por ahora esta magnífica presentación que nos ha hecho Javier en relación al tema que él más maneja, que tiene que ver con las audiencias, y le damos el tiempo a Lucía de la Maza, que desde Barcelona nos presenta su tema en 10 minutos. Adelante, señora Lucía, usted tiene la palabra. Hola a todos y a todas. Muchas gracias. Voy a poner mi reloj para no pasarme el tiempo. Denme un segundito. Bueno, yo quiero compartir algunas reflexiones en torno a la movilidad entendida como traslado de artistas, de gestores, y cómo se ha vuelto un desafío esta prohibición de movernos que estamos viviendo en mayor o menor grado en distintos lugares del mundo. Y también, por supuesto, ver cuáles son las oportunidades que nos dan estas restricciones y cómo se han abierto también estos escenarios, como dice Javier, para incluso abaratar costos, para darnos cuenta que no todas las veces era imprescindible trasladarse, cosa que se ha demostrado, porque hemos asistido a muchísimos seminarios, hemos presenciado clases magistrales a la distancia, incluso hemos visto y estamos viendo festivales de teatro que se transmiten por Zoom y sin tener que movernos de nuestra casa, lo que significa, por un lado, un abaratamiento de los costos, pero también entender que no estamos viendo y ni viviendo completa la experiencia de lo presencial, que es algo que sabemos y reconocemos todos que es algo único y que ese debate que ha habido a veces sobre si es teatro o no es teatro, el teatro Zoom es, creo, necesario también, porque esta pausa que ha significado la pandemia, el confinamiento, las cuarentenas, son muy útiles para reflexionar sobre estas cosas. Parar para repensar la necesidad de hacer festivales, de hacer mercados, de generar encuentros internacionales donde todo el mundo tenga que encontrarse. Bueno, al respecto tengo aquí unas reflexiones que voy a medio comentar y leer. Giras, itinerancias, residencias, estudios fuera del lugar donde se vive, en el campo del arte y la cultura es entendido internacionalmente como movilidad, un término que en Chile hemos usado mucho desde marzo, pero por otro tipo de razones, porque nos han restringido esa movilidad. En Chile más bien lo llamamos internacionalización, o giras, o itinerancias, ¿no? El término movilidad yo no lo conocía hasta que llegué acá a España para entender este movimiento de las artes y la cultura. Cuando nos dicen que no podemos salir de nuestras casas, de nuestro barrio, que no podemos viajar, que no se nos permite ningún tipo de traslado, nos sentimos privados de libertad, prisioneros mientras un virus camina libre por nuestros recorridos diarios. Pero para los artistas es especialmente catastrófico, no solo porque somos seres inquietos, sino porque nuestro trabajo implica esencialmente el movernos de un lado a otro, a través de giras, itinerancias, exposiciones, participación en encuentros de artistas, etc. También el hacer que otros se trasladen, la asistencia a espectáculos, por ejemplo. Y también se trata nuestro trabajo de proyectar fuera de los límites de nuestro entorno
nuestro trabajo, ya sea internacionalmente o recorriendo el mismo país. Bueno, esta situación nos ha puesto en este sentido un obstáculo gigante, porque partamos porque no podemos salir de nuestra casa, pero tampoco podemos salir de nuestro país. O sea, la cantidad de giras que se han cancelado, que significan un aporte económico para un montón de compañías que no obtienen teniendo temporadas en Santiago o en distintas regiones, ha significado un duro golpe para nuestro sector. Para el sector no solo de las artes escénicas, sino que de las artes presenciales, incluyo ahí los conciertos, la música, la ópera, la danza y el teatro especialmente. Antes de compartir algunas reflexiones sobre los desafíos que plantea la crisis sanitaria en este confinamiento en relación a la movilidad, voy a definir de alguna manera lo que es el concepto de movilidad, o por lo menos cómo se entiende en escuelas de gestión cultural, por lo menos en europeas, ya que es un concepto que también se trabaja en Chile, pero aquí tiene un sentido. Pensemos que Europa es un continente donde todos los países están mucho más cerca, mucho más accesible generar este movimiento, y hay muchísimas instituciones que ofrecen fondos para la movilidad, para hacer residencias, para realizar intercambio, comunicación, etc. Bueno, la práctica de la movilidad se puede pensar como una experiencia donde nuestra identidad está en contacto con el otro, ya que es un proceso de transformación, enriquecimiento, conocimiento, que va mucho más allá del traslado o del tránsito. La movilidad permite el intercambio cultural, el diálogo que nos hace reflexionar en torno a quiénes somos y quiénes podemos ser. Y hasta hace poco, trasladarse en el campo de la cultura y las artes era posible, de una manera más o menos accesible por distintas razones, porque los vuelos y los traslados son cada vez más frecuentes y relativamente económicos. No son baratos, pero se pueden financiar, sobre todo los que son en el contexto iberoamericano para Latinoamérica. Claro, atravesar el Atlántico ya es algo un poquito más caro, pero es bastante sencillo, por ejemplo, en la zona norte de Chile, trasladarse entre países. La frontera con Perú, la frontera con Bolivia, está bastante cerca. También han existido fondos públicos que digamos, desde el Estado se ha comprendido que el contacto artístico es relevante, y han apoyado iniciativas bajo el nombre a veces de internacionalización de las artes y la cultura. En el caso de Chile, apoyando giras, residencias en el extranjero, con financiamiento y con difusión de estas actividades. Las residencias, que hace unos años no existían, se han vuelto fundamentales para los procesos creativos y prácticas culturales donde hay intercambio de conocimiento. El programa Iberescena es un programa que financia, entre otras cosas, residencias creativas en las disciplinas de las artes escénicas, y ha sido una gran contribución para generar intercambio de conocimiento y experiencia entre creadores de distintos países. Eventos internacionales han ido, estamos hablando del tiempo antes incluso de octubre del año pasado. Cada vez ocurren más eventos internacionales, académicos, mercados de las artes, que se generan gracias a redes que se han formado en otros encuentros y que han abierto oportunidades para que proyectos de distintos lugares se puedan difundir internacionalmente o en círculos más amplios que el local. También ha habido una formación específica en el campo de la gestión cultural y la práctica artística que ha formado artistas y creadores y gestores en distintas partes del mundo, contribuyendo con la formación que hemos tenido en Chile como actores, como gestores, porque nos están presentando distintas realidades. Eso ha ido creciendo y se ha enriquecido la diversidad creativa mundial de alguna manera. Pero la movilidad no es solo ir y volver, sino también está incluida dentro de la movilidad, el concepto de movilidad, la migración. También implica la movilidad los trámites de visados y aduana, los asuntos tributarios, incluso últimamente también el tema de la sostenibilidad y los temas ambientales son un motivo para analizar si estamos haciéndolo bien en materia de movilidad, si vale la pena tomar un avión 4 veces al año para asistir a distintos eventos, considerando que eso es un gasto económico por un lado, pero es un daño también ambiental,
que se ha minimizado en este momento en que estamos realizando un montón de actividades vía streaming. La pandemia nos planteó este primer problema. Nos restringió la movilidad, cerrándonos fronteras, cancelando actividades presenciales y traslados. ¿Cómo se puede hacer movilidad en este contexto? Voy a dar algunas reflexiones, porque veo cómo estoy de tiempo, que mientras los teatros, pensemos antes de estas crisis del sistema medioambiental, bueno, en general los espacios culturales han buscado desde hace un tiempo conformarse como espacios de proximidad para poder mantenerse a flote en estos momentos en que es tan difícil financiar espacios que no son públicos como en Chile, que no hay teatros privados, o sea, no hay teatros financiados por el Estado, sino que son iniciativas de privados que año a año tienen que luchar contra la burocracia y contra prejuicios a veces de los políticos o de los empresarios que no tienen interés en la cultura y deben por sus propios medios levantar financiamiento. Freddy Araya nos puede contar lo difícil que es mantener un teatro, sobre todo en esta crisis, donde no podemos tener temporada. Estas circunstancias han redefinido las funciones de estos espacios, obligándolos a relacionarse con incluso un número más amplio de públicos, estar abiertos 24 horas al día de manera digital, explorando de manera acelerada los usos del Internet y las herramientas que nunca habían estado del todo al servicio de los artistas. Mi conclusión es que de alguna manera esta proximidad que antes se buscaba, ahora se logra, pero desde el Internet. Por otra parte, esta variante ha servido para explotar formatos innovadores de exhibición, difusión y formativos, lo que se considera una oportunidad, ya que no hemos tenido que adaptar forzosamente a esta nueva realidad que sin duda va a cambiar la forma en que pensamos las artes en vivo. Respecto de la movilidad en la crisis, nos preocupa que se pierda el valor de esta experiencia del contacto con otra cultura, que siempre tiene ecos a nivel personal y a nivel profesional. Cuando nos encontramos, cuando asistimos a un festival, a un encuentro, no es solamente ir a mostrar nuestro trabajo, sino que sin duda lo más enriquecedor es la conversación, es el diálogo, es el compartir con otros que son distintos a uno. Y ahora que tuvimos que limitarnos a relacionarnos a través del Internet, ha sido necesario generar ese encuentro personal, ese abrazo, ese intercambio sostenido solamente por la palabra a través de conversaciones y encuentros que se han hecho frecuentes, pero que se hacen a través de la pantalla de nuestros computadores. La paradoja es que descubrimos que estábamos más cerca de lo que pensábamos, y que para muchos encuentros entre gestores, pensadores, la presencialidad no es fundamental. Nos sucede lo mismo con los artistas, los cuales redujeron esta experiencia cultural a una fracción. Los que pudieran hacerlo, transmisiones de registros, experimentación con herramientas como el Zoom y otras formas de exhibición a través de las pantallas. Incluso participación en eventos y festivales con exhibición de obra. Aquí los canales que difunden espectáculos, aquí en Chile estoy hablando de Teatro Emil TV, Escenix.cl o Teatrix.cl en Argentina, entre otras, sumada a los sitios propios de los teatros que habilitaron el servicio de obras online, dieron una oportunidad de movilidad de obra distinta, que permitió que accediera un público más amplio, a veces de manera gratuita, a veces paga, logrando generar experiencias de intercambio con distintos puntos del país y del planeta a bajo costo. ¿Qué aprendimos? Ya para terminar, que yo sé que estoy un poco en el tiempo, ¿qué aprendimos en la gestión cultural en materia de movilidad? Estas son reflexiones personales, pero espero que algunas de estas las compartan mis colegas. Que muchos viajes podemos evitarlos gracias a la virtualidad, contribuyendo a abaratar encuentros y disminuir nuestra huella de carbono al no tomar un avión, así de simple. Que la presencialidad es irreemplazable cuando se trata de artes vivas como el teatro, la música, la ópera, la danza, el circo. Que tenemos que comprender que el confinamiento es una situación provisoria. ¿Ya? Tardaremos, pero el objetivo es recuperar eso que es la esencia del espectáculo en vivo. Que también lo digital nos pone en contacto de manera eficiente y rápida, y puede ser un aliado a la hora de generar encuentros presenciales en un futuro cercano. Que sabemos poco y deberíamos saber más sobre tecnología y artes, sobre internet, redes sociales, que la formación en temas relacionados con la cultura requiere contenidos relevantes en estas materias.
que como gestores, en una situación de crisis, debemos adaptarnos e inventar formas de hacer funcionar las organizaciones, lo cual requiere muchísima voluntad. Que esta flexibilidad debe venir también de las autoridades, de las instituciones, que deben actuar rápidamente para redireccionar fondos y valorar la importancia de la cultura y las artes en la superación de una crisis como la que estamos viviendo. Reconocemos lo fácil que es movilizarse de manera digital y lo caro y dificultoso que será hacerlo de forma real, por lo menos en un tiempo. Que es el momento de repensar no solo la relación con el público, los espacios, el uso de la tecnología, sino también la forma en que las disciplinas artísticas se estructuran. Hablo de que es un buen momento para parar y pensar o repensar un festival, un mercado de arte, una muestra. Es una pausa que nos llegó y que deseo, como se ha dicho en muchas oportunidades, nos conduzca a otra realidad más democrática para artistas y sus obras, combinando la presencialidad y el acceso digital. Todo para sumar la experiencia extraordinaria de la apreciación del arte. Y Muy para bien. cerrar, una frase, como dijo Alessandro Barrico, en esta crisis no hay movimiento físico, pero sí de mente, porque estamos trabajando mucho más que antes, tenemos el tiempo. Muchas gracias. Que es cierto, gracias a usted, Lucía. Estamos realmente trabajando mucho más, sí, eso es sin duda. Y de nuevo vuelvo a agradecer que usted esté aquí, Lucía, sabiendo que usted ya está desfasadísima en su horario de descanso allá, su merecido descanso allá en Barcelona. Son 5 horas de diferencia, tengo entendido, por lo tanto, en este minuto, que son las 18:33 allá, usted saque la cuenta qué hora es en Barcelona. Sí. Mientras usted saca la cuenta, nosotros nos vamos a ir directamente con Freddy Araya y sus 10 minutos. Freddy, usted tiene su tiempo, tiene la palabra. Bueno, después de esta arenga positivista y alentadora de la querida Lucía, ya a mí me gustaría abordar también un poco más, yendo como a la trastienda de lo que significa el trabajo día a día desde la producción artística, estos nuevos desafíos. Para mí, debo reconocer que no tengo ninguna certeza, para mí todavía no existe ninguna máxima, en el entendido que es una situación que está dinámica, es una contingencia que va variando día a día, que se nos presentan nuevos escenarios día a día, y cualquier verdad que podríamos haber tenido como referencia, sobre todo con las experiencias internacionales, vamos viendo que, por un lado, a mí siempre me falta un poco cuál es la trastienda de las reaperturas de los grandes espacios, qué significa para los artistas, para los espacios mismos, en términos como de la operación día a día, en términos financieros, esa reapertura con los aforos limitados. También hemos visto que algunos espacios también han empezado a retroceder en esta reapertura que se presentaba como un desafío o como un norte a seguir, y nuestra esperanza de que hacia allá vamos. Entonces, desde ese lugar, lo que está pasando ahora en nuestra realidad concreta en Chile, yo creo que hay 2 desafíos que a mí me gustaría abordar. Primero, que tiene que ver con lo artístico, donde efectivamente con el advenimiento de la pandemia, el teatro se repuso reaccionó rápidamente, y se instaló el formato Zoom o el formato virtual para empezar a transmitir obras, sin pensarlo mucho, sin instalar un gran discurso sobre el teatro, los nuevos formatos, o esta nueva medialidad, o esta nueva manera de aproximarse, sino que en esta cosa que tenemos en el teatro de hacer, de no importa la adversidad, pero sigamos haciendo. Y si no podemos ir al teatro, lo haremos desde nuestras casas a través de nuestros computadores. A la luz de la experiencia que hemos tenido desde marzo hasta ahora, con las producciones que han pasado, claro, todavía es muy pronto para tener como respuestas o algunas conclusiones a rajatabla de lo que está pasando, pero es evidente, haciendo como un repaso con conversaciones que he tenido con otros teatros también, que el interés que se aparecía muy fuerte al principio. Javier hablaba un poco ahí también de la temporalidad del invierno, que nos tocó justamente estar encerrados, y que luego pasamos a esta fase de transición, y eso puede afectar también el ánimo y la disposición de la gente para quedarse frente a un computador mirando una obra de teatro. Efectivamente ha ido bajando el público. Como les digo, no hay todavía una estadística clara y concreta, pero
sí, haciendo un estudio así rápido con las salas que ya están haciendo teatro virtual, la afluencia de público virtual ha ido bajando, y también hay que pensar que esto que parecía como estamos llegando de nuevo al público, y que parecía también una nueva alternativa, una nueva posibilidad de acceder a otros públicos que nunca habían ido al teatro, por distintas razones, y básicamente por la lejanía. Era muy esperanzador escuchar a directores, a gestores que decían, tuvimos público de Punta Arenas, gente de otras ciudades y de otros países viendo nuestra obra, pero son casos bastante aislados, y que en el fondo todavía no registran un número importante para decir que estamos generando audiencias nuevas todavía ahí. No quiero decir con esto que no vaya a suceder, pero de todas maneras es un trabajo a tomar, a retomar y estudiar para ver qué se puede hacer con esos índices que hemos tenido hasta el momento. Volviendo un poco al artístico, también tiene que ver un poco que después del hacer nos enfrentamos a las preguntas de cómo nos instalamos como un formato competitivo frente sobre todo al audiovisual, que tiene toda una experiencia y tiene todos los recursos que ya siempre lo ha tenido y es su medio natural. Entonces nosotros nos enfrentamos haciendo teatro. No voy a entrar en la pregunta es o no es teatro, pero estamos haciendo teatro en este formato audiovisual. Entonces, ¿cómo encontramos una diferenciación de una película, de un corto, de un documental, desde el lenguaje del teatro, usando estas herramientas audiovisuales? Creo que todavía esa pregunta está en el aire, todavía falta mucha investigación para poder llegar como a encontrar un lenguaje que le sea propio al teatro en este medio. Y también en términos como de creación artística surge también una nueva función que para mí es muy relevante y que tiene que ver con el técnico audiovisual o el diseñador audiovisual, que es aquel que está detrás de la máquina del computador, haciendo el switch, operando el OBS para extraer imágenes, para tirar dentro de la transmisión de la obra, para generar atmósfera, escenografía, espacios distintos. Y es un nuevo director, por así decirlo, que aparece en este ámbito creativo, que debe tener un diálogo súper directo con el director tradicional que nosotros conocemos de teatro. Y en ese sentido hay un desafío también de cómo se va a instalar este diálogo entre estos dos directores, ¿no? Es decir, podría variar un poco lo que conocemos como ficha artística, porque personalmente, y esto lo digo muy a título personal, insisto, creo que la mirada del director tradicional, que tiene toda una mirada clara y concreta de cómo va a ser su obra, cómo dirigir a los actores y cómo dirigir también el trabajo del diseñador escénico, del diseñador de vestuario, iluminación, o la intervención de los audiovisuales en las obras de teatro, ahora va a tener que abrir un poco más de espacio de diálogo realmente creativo con este señor que está, o esta señora, señorita, quien está, este nuevo profesional que se instala desde otro lugar que siempre ha existido, pero tiene un lugar más preponderante en la creación de una obra, porque está manejando otro código, otro lenguaje y otros recursos. Entonces, aquí hay un diálogo que yo creo que debe ser interesante a descubrir y a trabajar también. En otro sentido también tenemos que ver, porque creo que este formato es un formato que se va a instalar, y si en algún minuto podemos aspirar a la presencialidad, de todas maneras no podemos volver atrás con el formato virtual, sobre todo considerando en que podemos aprovechar una de las grandes ventajas de llegar a públicos que no pueden venir al teatro por distancia o por lo que sea. Pero en términos creativos, ¿qué experiencia estamos ofreciendo a un público, a un espectador y al otro espectador? Es decir, yo no puedo ofrecer la misma experiencia a una persona que está en vivo a una persona que lo está viendo desde su computador, desde su pantalla. O sea, no quiero una transmisión de una obra, sobre todo si hablamos en términos mucho más concretos, que es el precio de la entrada. Yo no puedo decirle, si usted lo está viendo virtual, le voy a cobrar 2.000 pesos, si usted va presencial 5.000 pesos, porque estoy ofreciendo un servicio que de menor calidad. Entonces, ¿cómo con la misma obra podemos crear dos experiencias distintas para públicos distintos, pero con la misma obra y simultáneamente? Entonces, es un trabajo a analizar. No sé, pienso un poco también a otra escala y otro nivel lo que pasó con Hamilton, por ejemplo, que la versión que hicieron digital es una versión maravillosa, pero es un registro de la obra, pero que tiene
40, 50 cámaras y uno como espectador virtual tiene otra experiencia que es totalmente distinta a la que tiene el espectador que va a un teatro de Broadway, que seguramente va a estar a 10 o a 15 metros del escenario y va a ver un espectáculo bastante más reducido. En cambio, la persona que lo está viendo desde su pantalla tiene otra experiencia, puede estar sobre el escenario virtualmente. Entonces, lo pongo para ver un poco como cuáles son las preguntas y los caminos que tenemos que recorrer para ver esta especie de transmisión o de función híbrida. Por otro lado, y con esto termino, tiene que ver un poco también como el área chica de la producción, porque también se aparecen, y esto es un poco aburrido, porque son como cosas como de la cocina, que tiene que ver cómo enfrento yo como productor una producción en pandemia, una producción audiovisual, porque aparecen un montón de cosas como la movilidad, si un actor está trabajando desde su casa, llevarle el vestuario, instalar las cámaras en su casa, poner la pantalla verde, el croma para hacer la escenografía virtuales. Y también si voy a hacer algo presencial, cómo también trabajo con todas las restricciones de sanidad que tiene que ver. Yo no puedo hacer un catering para toda la compañía, tengo que hacer un catering separado para cada uno de ellos con un vaso que no se puede repetir. Insisto, son cosas pequeñas, pero que en el fondo van afectando también a la producción artística. Ahora, con el tema de los espacios, evidentemente hay un gran tema ahí que tiene que ver como en qué minutos vamos a abrir, con el aforo, primero en 25%, luego en 75%, ¿es rentable abrir un espacio con todo lo que significa abrir un espacio con todas las medidas de sanitización, de distanciamiento, del aforo, del alcohol gel, la mascarilla y todo lo que significa también la rotación de equipos dentro de la sala, del equipo de trabajo, que no pueden estar todos trabajando al mismo tiempo porque el espacio se hace muy reducido para las personas y no se puede tener el distanciamiento? Entonces una pregunta que es, abrimos por el hecho de mantener vivo el teatro presencial, sabiendo que es pérdida económica, pero alguien tiene que tomar ese desafío y empezar como a abrir el teatro para que la gente empiece a volver al teatro, a incentivar la vuelta del teatro. Y yo creo que en ese sentido los teatros más grandes, los que tienen financiamiento directo del Estado, yo creo que deberían asumir ese desafío. Los teatros más pequeños, que vivimos de fondos concursables, es un poco más difícil y más complejo. Y el otro desafío para los espacios teatrales tiene que ver con ser competitivos para las compañías, es decir, que nosotros debemos ser todavía un espacio requerido para las compañías en este nuevo escenario. A lo que voy con esto es que evidentemente desde este nuevo formato, que yo puedo transmitir una obra desde mi casa, teniendo un buen webinar, un buen Zoom Pro, no necesito un teatro. Entonces, ¿para qué voy a ir a un teatro y puedo transmitir mi propia obra? Yo como compañía independiente puedo transmitir mi obra sin necesitar un teatro. Entonces, ahí está también como hay un desafío para los teatros para ser realmente un espacio competitivo y que sea requerido por las compañías. Y para eso significa tener equipamiento, tener cámara, tener una buena plataforma y además también tener una buena vinculación con sus públicos para poder también ofrecer a las compañías y sus producciones un público, además de todos los recursos técnicos y humanos que pueda ofrecer el teatro. Eso. Ahí quedamos muy bien, Freddy, muchas gracias. Oye, ustedes tres nos han planteado una cantidad de preguntas aquí que son muy interesantes. Quiero hacer una pregunta, si tenemos algunas intervenciones de nuestro público. No se olviden que estamos transmitiendo en Facebook Live. Jesús, que es nuestro anfitrión, moderador, tiene la palabra. Jesús, ¿tenemos alguna pregunta del público? Sí, por ahora queríamos recordarle a cada uno de los participantes que puede realizar sus preguntas o comentarios en cada uno de los chats, tanto de Facebook como de Zoom. ¿Okay? Por ahora lo que tenemos son comentarios. Por Por favor. lo menos Alejandra Eilen nos comenta desde Facebook. Gracias por el conversatorio. También tenemos que Elia Kelka nos saluda, ¿ok? Y no sé, se me ocurre la siguiente interrogante. ¿Es posible que luego del tema de la pandemia se mantenga o haya algunos que quieran mantener este tipo de canal de difusión digital?
mientras Es una buena esperamos pregunta. una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? Yo le doy la palabra a Javier sobre este tema. Javier, ¿qué te parece a ti? ¿Crees tú que se van a mantener esto, que esto llegó para quedarse, o va a pasar la pandemia y todo esto se va a quedar en la nada? O sea, yo creo que hay que partir de la base de que un tema es la pandemia y la contingencia de la pandemia y los niveles de contagio y COVID, y otro es lo que estamos entendiendo de que es una crisis un poco más profunda, ¿no? Usando un lugar común es un cambio de paradigma, ¿verdad? Pero esa palabra queda quizá un poco amplia, ¿no? A mí me gusta algo que de algún modo estaba insinuando Freddy en su presentación, que para efectos de las artes presenciales, a las artes performáticas, esta es una crisis especialmente de interfaz. Hasta ahora, de algún modo, los teatros, las infraestructuras físicas eran los que hacían posible el teatro, ¿verdad? Ahí ocurría el teatro. Y venía toda una discusión sobre otras posibilidades con distintas propuestas artísticas que cambiaban el uso del espacio o llevar el teatro a otros espacios. Pero creo que el aceleramiento que en cuarentena se ha dado de las plataformas digitales en las distintas variantes que hemos visto, nos lleva a preguntarnos también, por lo que decía Freddy, que creo que es un tema clave, de ahora en adelante, los proyectos teatrales necesitan de una sala. Las salas tendrán que repensarse a sí mismas como dispositivos físicos o como otros dispositivos. En Chile siento que un poco por el ecosistema que tenemos, por el sistema teatral con el que contamos, esta era una pregunta que no era tan evidente hasta ahora, ¿no? Era más bien ocasional o puntual, pero creo que en el caso de Chile esta es una pregunta que se va a acelerar. Desde la perspectiva de los públicos, podría decir que los espacios, los proyectos que venían trabajando con sus públicos o tenían una estrategia de públicos, han visto mejor reflejado esa resonancia en las acciones que han llevado a lo digital. Y por lo mismo pienso que siguen siendo importantes ese trabajo de públicos. Ahora, en relación a la pregunta concreta, indudablemente desde un punto de vista estratégico, si el Met de Nueva York decide suspender su temporada y anuncia que reabrirá en septiembre del año 2021, con lo que significa ese espacio, con todo el respaldo que tiene ese espacio, me parece que estratégicamente habría que considerar que esto no termina en un par de meses, ni en un par de semanas, ni está sujeto a un protocolo, sino que lo digital como instancia complementaria, híbrida o protagonistas de la circulación de contenidos, creo que se va a quedar. Y indudablemente los públicos creo que también están teniendo un cambio en su relación con los contenidos que necesariamente van a impactar en la forma como se siga pensando el teatro. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya dos preguntas más. Jesús, ¿las lee usted o las leo yo? Son de Fernando Montanares. Una para Lucía y otra para Freddy. Adelante, Jesús, por favor. Como usted, señor. Por favor, Don. Jesús. Perfecto. Tenemos para Lucía, tomando en consideración la huella de carbono que contamina, ¿qué estrategias visuales para mantener la circulación presencial y evitar una contaminación alta? ¿Qué estrategia visualizas? O sea, ¿cómo ves tú hacia adelante? En rigor es la pregunta. Según algunos gestores que están aquí o que han estado en este periodo hablando sobre cuáles son los escenarios futuros, para lo cual solamente podemos plantear hipótesis, una de las hipótesis respecto a la movilidad es que se va a fortalecer en la movilidad local, es decir, entre Latinoamérica, países vecinos, pero no solamente por un tema medioambiental, sino que porque los países están revalorando también el entorno cultural de los países vecinos. Eso está ocurriendo como un fenómeno debido a las crisis económicas, debido a también, no sé, un poco el proceso que está ocurriendo ahora de visibilización de que somos un continente que ha estado colonizado eternamente, o un globo, incluso África. Las huellas de la colonización de Europa son súper
potentes y las estamos viendo ahora, no las habíamos visto antes. Por mucho tiempo nuestro sueño como artistas era ir de Chile a Europa, de Chile a Estados Unidos, y hemos vuelto a valorar lo que está ocurriendo más cerca nuestro, incluso la proximidad de nuestro propio país. Yo visualizo, así ya en lo personal, mucha circulación de obra interna dentro del país, que no implica, o sea, porque no implica hacer un trámite de visado, no implica pasar por aduanas con las cargas, es más económico y ya no va a ser imprescindible para sentir que mi proyecto tiene valor ir al otro lado del planeta, porque es caro, porque los vuelos ahora van a ser carísimos, se espera que suban de precio, además hay muchos menos, o sea, en algún momento se van a reanudar, pero nunca va a ser el flujo que había hasta ahora, y se va a empezar a concientizar, o ya se está concientizando, que no siempre va a ser necesario viajar para participar en encuentros, como dije antes. Quizás no viaja todo el mundo y el resto va a participar de manera online, incluso como público, como espectador. Yo voy a poder, y está pasando, puedo participar en encuentros a los que ni siquiera me invitaron, no digo por mí, sino que no voy como invitada, Claro, como público, y está ocurriendo al otro lado del mundo, y soy un público que de alguna manera participo con las preguntas, incluso eso ya está ocurriendo. Pero sí. Al respecto a la movilidad real para eventos presenciales, seguramente se va a ver fortalecida desde el ámbito local. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Para Freddy, ¿cómo piensas que un espacio como Teatro El Puente pueda volverse competitivo en el entorno de salas teatrales de Santiago, partiendo de esta desigualdad de fondos donde el Puente se nutre solo del azar de la concursabilidad? Así, al hueso. Prende tu micrófono, Freddy, por favor. Ahora sí. Es una pregunta que yo también me hago día a día, no creo. Porque, bueno, aquí hay dos temas. El tema del financiamiento del teatro no es un tema nuevo, no apareció con la pandemia, se hace más crítico ahora, evidentemente, pero efectivamente nosotros tenemos que estar año a año postulando fondos para poder financiar el espacio y mantener un espacio ahí para las compañías de teatro y para el público. Efectivamente, si nosotros no ganamos un fondo importante, que es el fondo de otras instituciones colaboradoras del Estado, que es el que tenemos permanentemente, que apoya para pagar los gastos de operación, nosotros no podemos seguir abiertos, porque, o sea, como toda la gestión propia que uno puede hacer, y yo diría, y yo estoy muy contento con lo que pasa en el Teatro El Puente, porque tenemos buena ocupación de sala, tenemos una buena vinculación con público, un público bastante fiel en ese sentido, y hacemos hartas actividades, pero nosotros exitosamente podemos llegar a cubrir el 20 hasta el 30% de lo que significa el gasto de operación de mantener ese espacio abierto. Entonces, si no tenemos un apoyo importante, evidentemente no podemos subsistir. Claro. Ahora, con respecto a la pregunta, a lo que implica como con la apertura a público, para nosotros, claro, desde ese lugar también el aforo más reducido tampoco es algo que suena un poco paradójico, pero si van 20 o van 25 o 30 personas, no nos hace una variación muy importante en el ingreso. Sí es importante para las compañías, obviamente, por eso siempre tratamos de tener el espacio lleno. Pero claro, desde ese lugar nosotros sí nos interesa volver a abrir el teatro, aunque sea con 10 o con 5 personas, y tratando de abrirlo como a procesos abiertos, a lo mejor no solamente porque desde este lugar también como que yo creo que la diversificación artística tiene que ver cómo pensamos lo que es un proceso creativo, no solamente cómo vinculamos ese proceso creativo al público en este proceso creativo, sobre todo el Teatro del Puente, que tiene esta mirada un poco más experimental, más de proceso, y creo que es súper importante para nosotros también una oportunidad para replantearnos eso, decir, como estamos trabajando en una compañía y abrir ese proceso desde el principio, no solamente llegar a una... que es muy interesante lo que está pasando con los cuestionamientos que uno tiene, estoy viendo las cosas positivas, los cuestionamientos que uno tiene sobre el modo que hemos venido desarrollando para hacer teatro. Entonces a lo mejor el teatro
es otras cosas también. La gente puede participar desde otros lugares también de la creación artística. Entonces, para nosotros eso es muy interesante, y los proyectos que vienen ahora desde lo creativo en el Teatro El Puente vienen con ese componente también. Nosotros nos interesa trabajar con nuestro público más cercano. No es mucho el público, el Teatro El Puente tiene una capacidad de 80 butacas solamente, pero tenemos un público que es chiquitito, pero bastante fiel. Entonces, ¿cómo acercamos a ese público? De alguna manera también es como una manera de agradecerle por la continuidad que han tenido en el tiempo de esta fidelidad. Entonces, ¿cómo abrimos estos procesos también? Porque yo creo que lo del conversatorio post-función no es suficiente. Yo creo que hay que desentrañar un poco más esto del teatro, porque no es algo, un misterio solamente que la gente que hacemos teatro lo puede manejar, sino que también abramos a nuestro público, seamos solidarios con esos públicos. Y también quiero ahí reconocer algo que a nosotros nos pasa y que tiene que ver que siempre pensamos en el público de una manera bastante instrumental, que necesitamos público para llenar la sala, que venga alto público porque necesitamos dar cifras, pero también qué hacemos nosotros por el público. Entonces yo creo que esto es una oportunidad también para pensar ¿quién es nuestro público fiel hoy en día? ¿Quiénes han seguido con nosotros a pesar de que no estamos haciendo funciones? Nosotros en Teatro El Puente hemos hecho muchos talleres y hemos tenido mucha gente. Mucha actividad. Y hemos reconocido un público cercano. Entonces, ¿qué le estamos dando nosotros al público más de cosas cerradas que nosotros sentimos que ellos quieren? Entonces, es una oportunidad también para abrir este diálogo de manera más directa, más cercana con el público. Oye, esto se está poniendo muy interesante porque ya el público empezó a participar. Siempre nos demoramos un poquitito, pero ya. Aquí hay una pregunta, se la voy a dar a Lucía, y después una directamente dirigida para Javier. Primero para Lucía, dice María Sol Miranda: hola, por acá un comentario y pregunta. Pienso que teatros más emblemáticos o patrimoniales como lo del Puente, un poco lo que decía Freddy, no cabe duda que es primordial su vuelta a lo presencial. Pero los centros culturales, y 3 signos de interrogación. Estaba viendo una entrevista al GAM, por ejemplo, siendo gastos enormes, por ejemplo, para todos en el fondo y también para Centros Moneda, entre muchos otros. ¿Se justificará? Pongo la interrogante. Creo en lo personal el gasto en cultura quizás hay que pensarlo para experiencias locales, comunitarias y sociales. Mire la pregunta que le vino a tocar a usted, Lucía, porque eso es muy bueno. Usted ya también estuvo en la institucionalidad y a lo mejor tiene una opinión que nos va a servir de mucho. A ver, claro, los centros culturales que dependen de las municipalidades y que tienen financiamientos mixtos, y que tienen la gracia de estar ubicados en lugares donde generan una vida en torno a ellos, en comunas con cierta cantidad de habitantes, con actividades para el público local. Yo creo que están bastante cerca de abrir con otros objetivos distintos a teatros como el Teatro del Puente, estoy pensando, intentando también armar esta figura. Si quieren me colaboran también mis compañeros, pensando en que ellos tienen un público que es local y que está cerca, así como cuando nos dicen vayan, pero vayan con su grupo cercano. Por ejemplo, aquí en España están abriendo los colegios y cada curso es un grupo que no se mezcla con otro. Bueno, los espacios, creo que los centros culturales tienen un entorno que no necesita trasladarse por toda la ciudad llevando un virus, sino que están muy cerca, y creo que pueden comenzar abriéndose para entregar servicios a la comunidad, de volver a mirarse las caras, de volver a ver un concierto, a escuchar un concierto, porque son espacios que dan vida a lugares que la necesitan. Yo veo imperante también que, así como los teatros, para el público de teatro, los centros culturales encuentren la manera de vincularse con su público más cercano del territorio. No tengo, quizás Javier tiene más información de lo que están haciendo los centros culturales municipales, porque yo estoy un poco lejos, pero sí, creo pero que la pregunta, perdón Lucía, no en la disciplina, sino que sobre todo en las comunidades que los rodean. Pero la pregunta un poco, para ir al hueso, porque además se nos está acabando el tiempo, la pregunta es un poco, ¿se justifica este gasto enorme, este presupuesto para los centros culturales? Ella menciona 3, el de la moneda, el GAM y eso. En su opinión, es una opinión. Está cerrado, digamos, porque ¿Ah? mientras Sí, claro. está cerrado, se justifica, bueno, hay estos espacios también, recordemos que sostienen un número importante de trabajadores de las artes y la cultura. Sí. Han tenido también que adaptarse a esta nueva situación,
y creo que cerrarlo, repensar en qué gastamos esos dineros, no puede pasar por encima de los trabajadores de esos espacios. Tendría que pasar quizás por esas actividades que no se pueden hacer y que se financian con muchos recursos. Quizás ese es el Muy lugar donde se bien. pueden pensar. Muchas gracias, muchas gracias. Justo cuando estábamos teniendo problemas de comunicación, vamos inmediatamente con Javier Ibacache. Javier, dice doña María Elena de Oliveira, después de este cambio de paradigma donde se abre al público la experiencia virtual, ¿cuál sería el nuevo perfil necesario de gestores y productores culturales y artísticos? Buenísima la pregunta. Escuchando a Freddy, que es un gestor de un teatro como el Teatro del Puente, me alegra mucho la declaración que hace sobre la valoración de los públicos. Yo como militante de esa causa no puedo sino decir que lo que se necesita más que nunca es que los gestores piensen en el público, porque hasta ahora se tiende más bien a una utopía o a una idea del público idealizada, instrumentalizada, pero creo que también tomando lo que dice Lucía, hoy más que nunca en la fase que viene de reaperturas en los contextos que fuere, se va a requerir un fuerte trabajo de vinculación con las personas, ¿no? Para poder sostener las relaciones que ya existían, para poder sostener los públicos fidelizados que ya estaban, pero también para tratar de construir nuevas relaciones quizás surgidas durante toda la oferta digital. Pero creo que junto con eso, que es en la práctica fortalecer todas las estrategias de desarrollo de públicos de los espacios culturales, salas del tipo que fuere, pero junto con eso también creo que aparece algo que ha estado subestimado, que son todas las estrategias de lo que se llama, en términos genéricos, marketing digital, ¿no? La expresión marketing en cultura en general genera mucho rechazo. No obstante, ha sido la manera bajo la cual se han aglutinado buena parte de las estrategias que hoy estamos viendo en la práctica que funcionan en lo digital, ¿no? Es como una paradoja un poco cruel, pero finalmente lo que necesitan hoy los espacios que no pueden abrir son estrategias de marketing. Y quizá lo que haya que despercudir son esos prejuicios y preguntarse qué se puede recoger del marketing. Hay mucha reflexión sobre las audiencias digitales, pero las audiencias digitales no parecía que fueran el horizonte de los espacios culturales. Y hoy forzosamente pareciera que sí lo son. Entonces todos los conceptos de fragmentación, lo que comentaba de las ideas de interfaz, las ideas de los consumos culturales digitales, se van a transformar en temas relevantes. En mi opinión, hay un ámbito que se va a volver prioritario y también amenazante, que es cómo el sector cultural va a enfrentar la cultura ya masificada de algoritmos, ¿no? Cómo se va a relacionar con los sistemas de recomendación, los algoritmos de recomendación. Yo creo que ahí hay un campo que hasta ahora el campo de la cultura no se ha hecho esa pregunta, y hay muchos avances, algunos quizá más ideologizados que otros, algunos más comerciales que otros, pero creo que es el gran ámbito en el cual los gestores de espacio, los gestores de proyectos debieran comenzar a explorar. En Chile hay experiencias de laboratorio de desarrollo de algoritmos de recomendación, no es algo que solamente está en las grandes plataformas, y quizá haya oportunidades de hacer un match entre precisamente esas experiencias de laboratorio con los espacios que van a necesitar justamente ese refuerzo. Y ahí estaría esta nueva mirada para la formación de estos gestores, de estos productores, ¿sí? O sea, si hoy día un gestor cultural busca algún campo de formación, yo no le recomendaría seguir estudiando gestión cultural, le recomendaría estudiar inteligencia artificial, programación de algoritmos. Creo que es una herramienta con la cual va a tener que vincularse necesariamente en el corto plazo. Es una herramienta de presente-futuro, digamos. Absolutamente. Muy bien, muchas gracias, Javier. Y vamos a ir cerrando esto con una intervención de Álvaro Pizarro, que dice: hola a todos, primero muchas gracias por el espacio, creo que es muy interesante lo que plantean les invitades. Mi pregunta es, esta pregunta es práctica y se la vamos a pasar a Freddy para que se haga cargo. ¿Quién debe asumir el costo de las transmisiones vía streaming? Me refiero tanto a lo técnico, esos nuevos tiempos, por ejemplo, es necesario que el equipo streaming asista a los ensayos, es importante que conozca la obra, simplemente graba y transmite lo que esa persona decida.
Todo esto es en el contexto de la transmisión desde teatro, centro cultural, etc. Mira la pregunta que se manda Álvaro. Sí, linda pregunta. Gracias, Álvaro. Porque hay un tema que he venido conversando con mis compañeros ahí importante, y tiene que ver cómo pasa una cosa, que hay una mirada desde lo que es, desde las compañías, desde los elencos, actores, actrices, creadores, creadoras, que es, prefiero hacerlo en vivo porque tiene todo el nervio de hacerlo en vivo, como si estuviera haciendo teatro. Porque también está la posibilidad de grabar eso mismo y después transmitirlo. Así es. Sucede que efectivamente ahí nos enfrentamos a la pregunta que me hago yo. Es, yo como espectador, ¿estoy dispuesto a saber que esto está en vivo, que tiene todo el nervio, que están todos sufriendo detrás de la pantalla, de las perillas, de lo que sea, pero me tengo que bancar la baja de frecuencia, el desnivel de sonido, de imagen, la caída del internet? Quiero yo que eso me pase, yo lo asumo como espectador, ¡ay, qué rico, es teatro en vivo, esto está sucediendo, por eso son los errores, son preguntas. Versus una versión que se puede grabar con todos los recursos técnicos y sin desvirtuar la obra, pero que yo voy a asegurar una calidad de imagen, de sonido y de transmisión así perfecta para tener una experiencia total y como debe ser para el espectador. Entonces eso es una pregunta, y a partir de eso creo que evidentemente el técnico en streaming, porque ahí hay dos temas, que tiene que ver como el que desarrolla el tema visual, el lenguaje visual junto con el director teatral, y el que está también switchando, digamos, de alguna manera, que también es una persona que tiene que estar muy al tanto de la obra. No es una persona que llega y dice, yo pongo play y transmito, a no ser que la obra ya está creada y grabada y solamente se tenga que transmitir desde una interfaz del teatro. Pero en ese sentido, evidentemente, es una persona porque es un trabajo creativo como el de todos. Entonces, es como un iluminador, es como un sonidista, es como el director también, es un trabajo muy creativo, entonces debe estar presente en todo el proceso creativo. Por eso cuando hablaba de estos nuevos diálogos con estas nuevas funciones, se plantea como un desafío para ver cómo se está trabajando esta ficha artística dentro de una creación. Entonces, evidentemente tiene que tener, porque hay un trabajo creativo que todavía acá nos falta desarrollar, estamos muy en pañales todavía para poder decir que esto es, sino que hay mucho trabajo, y yo creo que las compañías jóvenes se van a sobreponer mucho más rápido que todo el resto, porque ya tienen mucho más incorporado el tema de la visualidad, y en ese sentido la persona que está trabajando con el streaming es una persona que tiene que estar ahí dentro del proceso creativo, no solamente como para estar al tanto de lo que está pasando, sino para tener una visión, una voz importante ahí. Muy bien, muchas gracias, Freddy. Vamos a cerrar esto y le vamos a pedir a nuestros invitados que se tomen 2 o 3 minutos para cerrar sus ideas, o para plantear las preguntas que quieren, en definitiva, para que despidamos y cerremos esto. Lucía de la Maza, usted tiene la palabra. Prenda su micrófono. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, yo no sé si porque les estoy hablando del futuro, porque estoy en España, y en España están hace bastante más tiempo que Chile empezó el desconfinamiento y fueron solamente 3 meses de cuarentena, en que estábamos ahí vueltos locos, encerrados en nuestras casas. Pero yo veo con optimismo y voy un poco aceptando que va a haber un periodo bastante largo de tiempo en que vamos a tener que convivir con el alcohol gel, la mascarilla y la distancia. Y en ese periodo de tiempo, este híbrido, que puede ser la presencialidad limitada y la transmisión digital a través de Internet, puede hacer cosas interesantes, incluso hacernos avanzar quizás en el uso de las tecnologías en el teatro, que estamos un poquito tarde en relación a otras disciplinas que hace mucho rato están trabajando con ellas. Esa un poco es mi reflexión, y siempre con la esperanza de que en algún momento vamos a volver a abrazarnos, vamos a volver a sentir el calor del actor que pasa por al lado mío en el espectáculo, la respiración del de al lado cuando se pone nervioso, que es la gracia que tiene también la presencialidad, en teatro, en ópera, en música, etc. Muy bien, muchas gracias. Freddy, su momento para la despedida y cierre. Ya, ¿puedo llorar?
Por favor, La no verdad, esperaba menos de usted. quiero remitirme un poco porque en esta convención del tiempo que se ha vuelto muy extraña y la percepción del tiempo ha cambiado completamente, me quiero remitir un poco a los primeros días de la pandemia y ahí como entender un poco que esta globalización que nos permite todo esto también nos lleva, desde el teatro estoy hablando, desde el teatro también a repensar nuestra mirada de comunidad, como este concepto global, como que global, local, es como ¿quién es nuestra familia? Porque cuando nosotros estábamos al principio de la pandemia, lo primero que pensábamos es que nuestros cercanos estuvieran bien, y era esa pregunta, ¿quiénes son nuestros cercanos? Que también es la pregunta que tenemos que hacernos como los teatros, ¿quiénes son nuestros cercanos? Y con esos cercanos hacer una comunidad, que es lo único que nos va a permitir sobrevivir y seguir adelante. Eso. Muy bien, muchísimas gracias, Freddy. Obviamente ahora la palabra es el momento de cerrar este ciclo. Don Javier Ibacache, tiene la palabra. Yo creo que, sumándome a lo que dicen Lucía y Freddy, la recomendación es asumir que son 2 años los que hay por delante, y no poner resistencia a que son 2 años los que hay por delante. 2 años en que vamos a seguir viendo transformaciones y en que todavía no se va a consolidar un nuevo contexto. Y siendo así, lo más aconsejable quizás sea salirse de los lugares más seguros para tener estrategias u opinión. Creo que estamos un poco invadidos por la idea de la cámara de eco, donde todos repetimos un poco aquello que es funcional a reforzar lo que ya pensamos. Y uno esperaría, especialmente del campo artístico, una apertura en ese sentido, ¿no? Asumiendo todas las consideraciones complejas que se están enfrentando. Pero en términos de visión, se esperaría eso. Muy bien, muy bien. Oye, quiero decir que aquí hay una frase que resume lo que yo pensaba decir un poco, pero lo dice alguien, María Sol Miranda, dice, si pudiera profundizar en lo que dijo acerca de la formación de gestores para Javier. Javier, Lucía, Freddy, ustedes se dedicaron a abrirnos las puertas. Pensamos que íbamos a llevarnos el maletín y la mochila llena de conclusiones y lo único que nos llevamos son preguntas y una curiosidad increíble. Y cada uno de ustedes nos está motivando para que nosotros empecemos a profundizar en lo que se ha dicho. No solamente en cómo vamos a hacer teatro, cómo vamos a meternos en la cosa tecnológica, cómo vamos a asumir esta era digital, sino que cómo nos deberíamos formar, cómo nos deberíamos enfrentar a este trabajo en la forma más profesional posible, en la forma más inteligente posible. Quiero pedirle a toda la gente que nos acompaña, vamos a cerrar aquí, podríamos estar conversando 4 o 5 horas, pero el compromiso fue de 1 hora y ya estamos pasados. Si alguien de nuestros panelistas quiere decir algo, que hable ahora, o cerramos nuestro Quiero decir algo por muy favor, breve. por favor, Lucía. Mi impresión y un poco por lo que he estado leyendo sobre el tema y preparando también lo de hoy, esta conversación, me parece que, o intuyo que va a ser muy importante el trabajo de mediación, los intermediarios. Hay una humanidad que está triste, que está con pesadillas por las noches, que está incómoda con esta situación, con usar mascarillas, con no poder abrazar a sus cercanos, y los intermediarios, que son los gestores culturales, en el fondo, en este sector, digamos, del planeta o del mundo. Los gestores culturales pueden hacer o acercar esas personas a recuperar el alma, que está un poquito ahí sombría en estos días. Muy bien, muy bien. Usted tiene Poética. razón, no hicimos mención a eso, pero de verdad, bueno, solamente en Chile ya han muerto oficialmente más de 12.000 personas, hay 12.000 familias que están de luto, y nosotros estamos ocupados en esto, de llevar esto que es tan indispensable, ¿no? Este alimento como dice la Violeta, somos, un humano está formado de un espíritu y un cuerpo, el espíritu está necesitando, yo creo, de nuestro trabajo como profesionales. Yo quisiera pedirle a todas las personas que están aquí, que son muchas personas, que abran sus cámaras para que les veamos, porque además necesitamos sacar una foto y entonces sus caritas son fundamentales para ese evento.
Prendan sus cámaras, por favor, abran sus cámaras, queremos verles, queremos saludarles, queremos decirles, y aprovechan si quieren darle un aplauso a nuestros invitados que están muy inventados. Mira, está Anita Rips, no la había visto, está, en fin, saludamos a todos y cada uno. Por favor, prendan sus cámaras. Gracias por asistir. Gracias Cristian, Fabián, Franco, gracias René, Ale, Alejandra, gracias Álvaro, Ignacia, María Paz, gracias Monseñor Montaner, que siempre está presente, un placer, Fernando. Melissa, gracias por estar aquí. Gracias también a Lucía de la Maza, Freddy Araya y Javier Ibacache, porque estas conversaciones tan importantes, tan necesarias, ojalá queden de toda esta pandemia, quede esta costumbre de empezar a conversar permanentemente sobre el oficio y sobre todas las variables de este oficio tan maravilloso como es llegar a la gente con nuestro trabajo de las artes escénicas fundamentalmente. Francisca, Fabián, Franco, Sebastián, muchas gracias por estar aquí. Prendan su cámara, por favor, estamos sacando fotos para que después mostremos diciendo aquí tenemos testimonio de que hemos sido visitados por gente que estaba interesada en este tema. Gracias Melissa, ya la saludé. Anita Riz, por cierto. Mira, ahí está el señor Quesada. ¿Cómo estás, querido? Tanto tiempo. Marcela Sandoval, mucho gusto. Rosita Lara, sonriente como siempre. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Nos despedimos aquí y será hasta una próxima oportunidad. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, en nombre de UNIAC le queremos agradecer a todos y a todas por la participación de este conversatorio. También le queremos agradecer a Lucía, Javier, Freddy y a Roberto por la excelente labor con el tema de hoy. Los queremos invitar a estar atentos a la página web de UNIAC para estar informados de los próximos talleres y conversatorios. Y si quieren ver de nuevo esta actividad, quedará grabado y estará disponible en el Facebook, en el tweet, en YouTube de la universidad. Muy bien. Tengan todos buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.